¿Por qué mentir? No estoy mintiendo. Padre, Hijo, como le dije en mi carta, quiero presentarle a mi mujer. hace mucho que quería conocer a mi nuera. Es un placer. Will, adelante. ¡Arriba! ¡Arriba, negro de mierda! ¡Arriba! ¡Vamos! ¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando? ¡Vamos! ¿Qué esperan? ¡Vamos! ¡Quítense la ropa! Arruina mi cosecha haciendo maleficios. ¡Salvajes! O se pasan al dios de los blancos o los mato a todos, uno por uno. Yo no lo soporto más, Joaquina. Debe resistir, niña. Las cosas siempre han sido así por aquí. Tienes que esperar a que el amo se canse de ti. Mejor ve acostumbrándote. No puedo acostumbrarme. No es la primera vez. Ni será la última. Tu silencio será lo único que te mantenga alejada del látigo, ¿me entendiste? No voy a poder mantenerlo en silencio por mucho tiempo. Eso se puede remediar. No. Este hijo es el espíritu de Aduma. Él no quería dejarme sola. Se notará en su piel que es diferente a los demás. Es un bastardo. La señora Mercedes no va a permitir que ese crío nazca. Nunca.
si usted nos podía contar un poco sobre la etapa de preproducción de la película. De preproducción. Sí, había una... yo creo que fue casi como la más intensa en la que trabajé, porque fue muy, fueron 3 días de página a página. De hecho, digamos, se armó toda una reunión en esos 3 días. Estaban todos, absolutamente todos los departamentos con sus ayudantes, con sus colaboradores, y había por lo menos 2 o 3 personas de dirección que tomaban nota de todo lo que pasaba. Es decir, en esas charlas de página a página, lo que estaban desde, no los actores, pero los de VFX, los de efectos especiales en rodaje, es decir, fuego, agua, todo el departamento de producción, que estaba dividido entre los que se ocupaban de los carruajes, por ejemplo, los que se ocupaban, en fin, fue como muy intenso. Entonces, todo el mundo volcaba las dudas y las certezas, si es que las había, y trabajábamos en base a eso. Entonces se iban solucionando, se iba tomando nota de todo, ya estaba más o menos pensado, había alternativas de locaciones, pero ahí casi que se definían por lo que ya habíamos visto. Entonces, ahí es donde se decidió en esas reuniones esta cosa de mechar, por ejemplo, el Colegio San Miguel, que son como algo del interior de la casa, como si fuera la planta alta donde están los cuartos. Los interiores de los cuartos son decorados, hechos en un estudio. La casa exterior y la planta baja de la casa es una casa que es una especie de pequeño casco de estancia que está en Cañuelas, en realidad en Vicente Casares, que era un gran campo que se fue como subdividiendo por la familia y parece que les cuesta ahora mantenerlo. Bueno, y hubo que hacer una reconstrucción un poco porque había ciertas cosas en el exterior, como un cerco perimetral de seguridad, hubo que sacarlo todo. Había unos leones que no tenían nada que ver con la época, y bueno, se les armó ahí una cosa con fuego. Y después fue muy impresionante toda la visita de locaciones y toda la reconstrucción que se tuvo que hacer, ¿no? Más todo el trabajo de vestuario impresionante que se hizo. Fue realmente maquillaje también, pelucas, pelos de diferentes épocas. Bueno, fue realmente muy trabajoso. Y todo el tema después de los efectos especiales visuales, que siempre que aparecía alguna situación de esas había alguien de la empresa que se iba a ocupar de eso. De hecho, es una empresa que estaba asociado al productor, así que no había tanto problema, pero siempre había una persona que estaba en rodaje, estaba controlando todo y dando indicaciones de cómo hacer ciertas cosas y bueno, en fin. ¿Te podías explayar un poquito más sobre las referencias que tuviste también? Porque mencionaste a Barry Lyndon, también había partes que muy parecían de películas como de Drácula, de vampiro. Sí, igual las referencias son inevitables porque cuando uno muchas veces tiene que contar o tiene que explicar, bueno, ¿qué idea tenés de la fotografía? Vos inevitablemente lo tomás como referencia. De hecho, también había un par de películas que digamos que tenían una situación de... Es decir, por ejemplo, lo de Barry Lyndon salió a raíz de que, bueno, muchas cosas me gustaría hacerlas con las velas o con fuego directamente. Toda esa parte donde Lito Cruz está en la barraca de los esclavos, como arengándolos y qué sé yo, él tiene una antorcha y están iluminados con la antorcha de Lito, y después hay alguna luz nuestra, como yo te dijera, como de tubo fluorescente muy tenue,
muy tenue para dar un ambiente un poquito frío y contrarrestar, por ejemplo, la luz de la antorcha, y también por unos artefactos que se llaman cola de pez, que se enchufan a una garrafa y se encienden, y esos artefactos que los trae la gente de efectos especiales sirven, por ejemplo, si vos tenés que poner fuego entre la cámara y los personajes. Entonces se puede regular directamente con la garrafa, la intensidad que tengas. Es peligroso porque tiene un componente azul que después hay que sacarlo en post. Y entonces lo interesante es que te da como una sensación de fuego, lo más fuera de foco. Y también aproveché para iluminar con eso, obviamente a una distancia, por un tema de seguridad con los actores. Sí. No, te quería preguntar si esas decisiones de los momentos fríos y los momentos cálidos, que bueno, en esta edición que vos armaste ahora se cruzan a veces, sí. ¿Eso ya vos lo tenías pensado en la previa o hiciste ajustes en la post y por qué le asignaste a cada uno esa decisión? Sí, en principio lo tenía bastante pensado en la previa, a partir de todas las referencias de estas que estamos hablando y todo, había como una idea muy clara, había al menos una dirección muy clara hacia dónde cómo había que contar esta historia. Había que contarla desde mi lugar, lo que yo propuse y lo que fue aceptado era... La historia era bastante compleja en sí misma como para encima agregarle, es decir, había cuestiones de género, de efectos, que había que elaborarlos esos efectos. Entonces en todo el resto lo que tenía que haber era como una situación, de hecho acá no puse casi nada de exteriores, pero normalmente los exteriores eran bastante bucólicos, bastante tranquilos y qué sé yo, para que todo funcionara como en los interiores y en los exteriores noche, por ejemplo. Entonces había que tener una mezcla del frío, de usar así como del exterior, como esa cosa falsa, pero no exacerbada, de esa luz fría de la luna y todo lo demás. Yo soy un fotógrafo que aprendí a trabajar la mayor cantidad de herramientas posibles. Es decir, vengo de la época del negativo, donde se trabajaba mucho en cámara y hice muchas cosas en cámara que después eran cosas muy complicadas para hacerlas en cámara, que después con el tiempo y con la digitalización y todo lo demás fue mucho más fácil. Hace muy poquito, para un trabajo que está haciendo la DAC, la Dirección de los Directores, la Asociación de Directores, hice una redosificación, una corrección de color de El lado oscuro del corazón. Y claro, en esa época no había absolutamente nada en digital. Entonces hay una escena donde yo le contaba al colorista que estaba trabajando conmigo, que no lo podía creer. Hay dos escenas, una que es una donde Darío Grandinetti habla con una vaca como si fuese su madre, y que había que hacer una noche americana, y además se me ocurrió hacerle algo como que estuviese como centralizada la cara de la vaca y el resto estuviese como oscuro. Y bueno, entonces agarré una gelatina neutra de fotografía, le hice un agujero con una tijera y así quedó en la imagen. O sea, había que usar diafragmas bastante abiertos para que no se notara el borde de la gelatina. Cosa que ahora es la cosa más elemental del mundo, hacerlo en un segundo, lo haces, lo graduás como uno quiera, el soft que uno quiera. Y bueno, entonces digamos, pasé por toda esa época inclusive desde ayudante de cámara, ¿no? Cuando había que armar cosas de una filmación para otra, de un día para otro, se filmaba un día, se mandaba a revelar, se tenía el positivo, se cortaba una imagen, un fotograma, se pegaba en la cámara y se trabajaba para tener registro de lo que alguien puesto en otro lugar, entonces se usaba como registro el fotograma de la filmación del día anterior. En fin, yo había pasado ya por todas esas cosas y entonces soy de los que aprovecho al máximo todas las posibilidades digitales.
Y, por supuesto, la postproducción digital para mí es como una herramienta tan válida que muchas veces en rodaje dejo pasar algunas cosas, por ejemplo, solucionar algunos defectos que llevaría a lo mejor 10, 15, 20 minutos entre ir a buscar una bandera, ponerla, tapar esa pared, qué sé yo. Yo sé que después eso lo puedo, en un segundo lo puedo resolver en la postproducción. O sea, en el momento que me toca hacer la corrección de color. Entonces ya dejo una cantidad de cosas para ese momento. Y también trabajo mucho con máscaras en la cara. Es decir, por ejemplo, en esta película el 80% son negros. Negros, con algunos con la piel un poco más clara, otros con la piel muy oscura. Y había que trabajar penumbras. Entonces, siempre me acuerdo de un libro que se llama Los Maestros de la Luz, que eran reportajes a directores de fotografía, un libro que tiene como 15, 20 años por lo menos, donde le hacían reportajes a los distintos directores de fotografía de Hollywood, qué sé yo. Y había una pregunta muy recurrente que era, ¿cómo ilumina usted a los negros? Era así, algo así. Y cada uno tenía una fórmula, distinta. Algunos le daban el triple de luz, otros le ponían una luz violeta para que no sé qué, otros hacían, bueno, yo cada vez a veces lo releo ese libro por otras preguntas que son interesantes, pero siempre me acuerdo de esa pregunta. Y en realidad yo siempre me preguntaba, bueno, la pregunta es ¿cómo haces para tener un diálogo entre dos personas que vienen caminando, una blanca y una negra, a la que no le podés poner ni luz violeta, ni el triple de luz, ni nada? O sea, me parece que la que es negra y la que es blanca. Si querés transformar al negro en blanco, hay otros métodos, qué sé yo, pero fotográficamente el negro es negro y el blanco es blanco. Por supuesto que el negro siempre va a estar más oscuro que el de la piel blanca, o sea que no hay que hacerse tanto problema. En este caso, trabajar con negros, trabajar en lugares muy poco luminosos, como era una barraca de esclavos, con algunas luces de vela, que yo les pedí a la gente de arte que pusiéramos la mayor cantidad de velas posibles, pensando que eran tipos que traían o cosas de macumba o cosas católicas y qué sé yo, y que digamos estaba como permitido dramáticamente trabajar con velitas ahí. Y ahí también en la penumbra trabajábamos con luz un poco fría para dar como un pequeño ambiente, para tener en algunos lugares algunos detalles, y después en algunos reflejos de la cara, que los ojos a lo mejor copiaran algo frío y que tuvieran la luz de vela casi todo el tiempo. Lo que hago mucho es trabajar, no solamente en esta película, en todas, trabajar mucho con máscaras en las caras. Es decir, ahora además, con el tiempo, todas las herramientas de la corrección de color se van perfeccionando. Entonces es muy fácil hacerle una máscara a un actor, a una actriz, y automáticamente se traquea por lo que sea. Ya la máquina detecta agujeros en la nariz, puntos negros en los ojos, las cejas. Entonces donde vaya la cara va la máscara, o sea que no hay ningún problema ni siquiera, digamos, se sigue haciendo a mano el seguimiento, pero es muy fácil hacerlo también en forma automática. Y entonces eso me permite trabajar un poco mejor las caras, a veces no tanto las caras sino los entornos, oscurecerlos un poco para valorizar, pero eso no es un problema técnico solamente, siempre va a tener que depender de lo que se está contando, y como yo considero que la fotografía tiene que ser un auxiliar importante del relato, o sea, del deseo del director, siento que no termino de contar cuando estoy preparando en la previa o cuando estoy filmando, sino también tengo después una chance más muy aprovechable para hacerlo, digamos, a partir de que la película esté editada. Porque la película, además, no es el guión, la película no es el rodaje, sino la película es cuando se terminó de editar. Listo, ya acá está la película. Sacamos esto, sacamos esto, sacamos esto. Este personaje que en el guión tenía mucha importancia, en realidad en el armado nos dimos cuenta que ya no
no es tan importante, o este otro que era menos importante ahora tiene más importancia, determina una cantidad de situaciones, o sea, se juega dramáticamente la película es al final de la edición. Son varias películas que se van pasando, pero la película terminada es esa. Por lo tanto, antes, sin esta herramienta digital, los directores de fotografía teníamos que suponer que la película era el guión y el guión filmado, es decir, el rodaje, y trabajábamos para eso. Ahora existe esa posibilidad, muy discutible, pero que tengo muchos argumentos para defender esta teoría, que por fin tenemos, gracias a la digitalización, nosotros también la herramienta de poder terminar nuestro trabajo con la película editada, cosa que antes era imposible. O sea, antes había lo que se llamaba un videoanalizador, donde pasaba el negativo, había tres botoncitos, verde, azul y rojo, y un botoncito gordo en el medio, que era más oscuro, más clarito. Ni siquiera contraste, más oscuro, más clarito. Y eso era todo lo que teníamos. Entonces, para esas películas, esas grandes películas, esas fotografías impresionantes, hechas en esa época, había que sacarse el sombrero. Ahora, en un punto es más fácil, sobre todo viniendo de haber transitado toda esa época, ¿no? Bueno. Dale. Bueno, primero para felicitarte por tu gran trayectoria. Segundo, respecto a lo que estabas hablando de todas las técnicas que se utilizaron para poder iluminar, o sea, que la imagen tuviera un buen resultado. ¿Cómo fue la decisión en cuanto a óptica y cámara? Sí, la cámara, la verdad que se pensaba en esta película en un principio hacer muchos menos efectos especiales, VFX, ¿no? O sea, digitales. Entonces, la misma empresa venía de hacer una película muy compleja de efectos, que era Corazón de León, que era prácticamente toda la película, había que achicarlo a él, a Francella había que achicarlo, y entonces, bueno, había unos dispositivos de rodaje, pero fundamentalmente era mucho croma y achicarlo a él. Entonces ellos en ese momento habían usado, no me acuerdo, una de tipo red, pero la que tiene Guillermo, a ver, ayúdame con eso, una Scarlett o una Epic. Una Epic que tiene, qué sé yo, tiene un chip, como se decía antes, muy grande, entonces se grababa directamente en 4K o en esa época 3K y pico, una cosa así. Mientras que en la Alexa se grababa en ese momento a 2K. Y como aparentemente no iba a haber, ellos dejaron la posibilidad de que nosotros usáramos que yo usara la cámara que quisiera, y yo tengo como una preferencia por la Alexa, la de Arri. Bueno, ahora se filma casi a 4K con la Alexa, 3200 y todo eso, pero en ese momento era hasta 2K. Y se filmó así, se filmó a 2K, se filmó con lentes esféricos, pero en el formato de 2.35, o sea que estábamos desaprovechando en un punto un poquito de arriba, un poquito de abajo de lo que nos posibilitaba la cámara. Entonces preferí tener una cantidad de ópticas de los Carl Zeiss que estaban muy bien también, y había más posibilidad, teníamos un zoom corto interesante, y me permitía entonces no tener que estar mezclando tantas ópticas, que después no es tan grave, pero bueno, sí es me preocupaba un poquito ese tema. Si hay, digamos, algún estilo que vos repitas o que sientas vos que es algo muy personal, digamos, tuyo. La verdad que no lo tengo muy claro eso. Yo supongo que hay cosas que repito, que me dieron resultado y que entonces acorto caminos. Otras cosas que no me dieron resultado, y que cuando alguien me propone los gaffers en general, tipos con mucha experiencia, qué sé yo, a lo mejor me dan
algún consejo con por ahí probar por acá, que yo ya sé que eso no va a funcionar, porque va a tener, entonces por ahí también acorto camino. Por ahí en esas cosas, sí. Lo que sí, digo, entonces, hay otros comentarios, primero para redondear esto, donde dicen que la fotografía estuvo por encima, la película está bien, qué sé yo, pero la fotografía es demasiado. Mucho se habla, por ejemplo, de Storaro, ¿viste? Donde en una época se decía que Storaro era tan bueno que las películas terminaban siendo una cagada porque la fotografía era muy buena, cosa que era una aberración. Primero porque si vos lo contratás a Storaro como fotógrafo, sabés que la película tiene que ser contundente, porque la fotografía va a ser contundente, no va a ser una fotografía, bueno, pone eso por ahí a ver cómo sale, qué sé yo, no va a ser así, va a ser contundente. Entonces todo tiene que ser acompañado. Y en ese sentido, en lo que me repito, en lo que es una fórmula que la tengo desde hace bastante tiempo, hasta que entendí este camino, hasta que pase algo que me lo haga cambiar, es que yo tengo que estar contando la fotografía, como si fuera lo que dije antes, parte del relato. Con lo que yo hago, tengo que ayudar a que el espectador entienda más de ese personaje, entienda más de la historia, entienda más de esa escena, entienda más. No podemos. Siento que no hay lugar para que el espectador dude en algún momento de la historia si es día o si es de noche, porque esa pequeña duda en los relatos cinematográficos más actuales, inclusive que son un poco más picados, que son menos explícitos, que son menos que al espectador, tanto en un largo como en una serie, no se les da todo tan masticado y tienen que estar pensando en diferentes líneas narrativas y todo lo demás. Me parece que si uno agrega un elemento más para confundir, no está tan bueno eso. Me parece que la función nuestra es como la de, en un punto, la de como parar la pelota y no tener un trabajo, una sucesión de imágenes tan vertiginosas que no te permita siquiera reflexionar un poquito o distraerte. No hay lugar para que el espectador se distraiga de ver si es de día o de noche. Ahora no tanto, pero en una época en televisión, programas determinados que eran, me estoy yendo a un extremo, ¿no? Pero normalmente como era la locación número 5 en las 5 que habían hecho, o la número 3 en las 5 que iban a hacer ese día, filmar adentro de un avión una escena, nunca se sabía si era de noche o de día, ¿no? Y, había un juego que hacíamos con mis hijos siempre que era, es de noche o de día, de noche o de día. Siempre decían de noche ellos, porque siempre veían la ventanilla cerrada, porque ellos tenían que iluminar en el hangar, había que iluminar todas las ventanas para que dé el efecto de día, porque el avión no estaba en vuelo, estaba en un hangar. Entonces se los prestaban 4 horas. Entonces, ¿qué hacemos? Cerramos todas las ventanas y ya está, listo. Cuando el avión aterrizaba era de día, pero la sensación era que era de noche. Entonces, eso sucede muchas veces en departamentos que quedan en el 10º piso. Noche. Bueno, cerremos las ventanas y ya está, ¿viste? Entonces es un recurso. Quiero decir con todo esto que en lo que me repito son en esas cosas que me dan resultado. Trato de no repetirme las cosas que no me dan resultado para cortar caminos. Y en lo que me repito sí es en esta consigna que tengo de tratar de contar algo más, tratar de dar algún elemento más, no tanto en las puestas de luz, porque eso, qué sé yo, existe. La luz cenital, la luz de las ventanas, la cenefa de la cocina, esos son toques, digamos, son como elementos que pueden estar en el cuadro, pueden no estar en el cuadro. Siempre es mejor la mayor cantidad de luces en el cuadro y después ir sacando, pero en realidad cada decorado, cada locación hay siempre cosas que son muy, muy particulares. Por ejemplo, voy a filmar una serie ahora donde gran parte se desarrolla en Lugano,
¿no? En Villa Lugano, los monoblocks de Villa Lugano. Y hay escenas que vamos a tener que filmar en un departamento de pocos ambientes, chico, en un 10º piso. Y ahí hay que hacer noche, día, que yo estoy tratando de pensar, cuando hagamos el scouting técnico, todavía no lo hicimos el scouting técnico, fuimos a ir a ver para descartar o no. Cuando hagamos el scouting técnico, bueno, habrá que ver cómo armamos dispositivos para filmar. Si tenemos que filmar una escena de noche todo el día, no ver la ventana hasta 2 horas, digamos, tener 2 horas de noche real y filmar todas lo que serían las tomas que son hacia la ventana, dejarlas para ese momento. Cosa que yo voy a decir, eso es como tirar una bomba y salir corriendo, pero es que no hay otra manera. No hay. Pero digo, es eso, un poco la idea de... Y uno trata de no repetirse, pero a veces sí es necesario. Bueno, perfecto. Les agradezco mucho entonces haber venido y haber escuchado. No sé si a alguien le quedó alguna pregunta, alguna duda. Prometo ser conciso. Dale. Bueno, muchas gracias, Hugo. Un placer escucharte.